Buenas, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente por aquí les saludamos a todos que se conectan por internet. Estamos agradecidos a Dios primeramente porque nos ha rescatado del mundo a su luz, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación y por habernos permitido tener un día más de vida. Saludamos a todos y especialmente a nuestro pueblo de Venezuela, a nuestros hijos que están en todos los lugares. Vamos a estar leyendo en Efesios 6, del 1 al 6, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como Cristo, no sirviendo al ojo y como los que quieren agradar al hombre, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Tú eres un Padre maravilloso, tú eres un Padre precioso, Señor. En ti, Señor, estamos satisfechos. Tú llenas nuestras vidas, danos cada día más de tu presencia y de tu espíritu, Señor. Llénanos, Padre, de tu amor. Llénanos de ti, danos tu carácter, Señor, que nosotros lleguemos a la estatura perfecta, Señor. Que nosotros nos parezcamos lo más que a ti, Señor Jesús. Llénanos, Padre. Úsanos, Señor. Dirige nuestros pasos y nuestros caminos. Coloca palabras sazonadas en nuestras bocas, Señor, que podamos llegar a otros. Padre, gracias por tu palabra que edifica nuestras vidas y nos guía a toda justicia, a toda verdad, Señor, porque tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo fuerte. Dios me le bendiga. Bien, nuevamente acá, gozosos de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra amada audiencia y amados hermanos e hijos que nos ven de las diferentes latitudes y que nos han reportado audiencia desde Chile, desde Argentina y Brasil, desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal, desde España y también de Italia, desde desde los Estados Unidos y Panamá. Que Dios les bendiga poderosamente. Quiere el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea edificada, fortalecida y llena de su presencia, y que al culminar esta meditación en la palabra del Señor, pues tu vida sea enriquecida soberanamente por nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro amado Salvador. Bien, hoy nuevamente estamos agradecidos a Dios por poderles compartir este momento maravilloso en la palabra del Señor y al mismo tiempo celebrar un día más de vida como Dios nos los concede a aquellos que por su gracia estamos sobre esta tierra. Son tiempos bien difíciles, tiempos en los que, como dice la Escritura, no sufren la sana doctrina, sino que gente teniendo comezón de oír escucha cualquier cosa. Y desafortunadamente tanto el mensaje como el mensajero sufren en este tiempo lo que la Biblia habla sobre los falsos maestros y falsos apóstoles y falsos profetas. Así que hoy vamos a hablar quizás un tema que a algunos les retiña en el oído y quizás no se sientan cómodos, pero sabe, el Evangelio de Jesucristo es particularmente interesante porque Dios nos pone en una posición en la que nos sintamos incómodos, pero esa incomodidad que Dios nos coloca sencillamente tiene como único propósito que podamos cumplir el mandamiento del Señor, y es amarle a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 33. 8 versos desde el 25 hasta el 33. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, es decir, con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta palabra, Señor, la ponemos delante de ti. Hoy, Señor, nos ponemos ante tu presencia augusta y santa para pedirte, Señor, que nuestros entendimientos sean abiertos y nuestros corazones, oh Dios, preparados para recibir la semilla. Edifícanos, bendícenos, transfórmanos, y que a partir de este momento y de este sagrado, Señor, tiempo, nuestras vidas sean tocadas por tu palabra y nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en este lugar y en los lugares donde esta palabra llega. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Bien, una de las cosas que siempre hemos de recordar, que Dios nos invita a caminar con Él, y que cuando Él nos invita, Él no nos oculta los peligros, los desafíos a los que está expuesto el Hijo de Dios. De hecho, Jesús, hablando sobre las penurias y sobre los sacrificios y las persecuciones que Él sufrió como Hijo de Dios por predicar la verdad, Él dijo de esta manera: si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no será en el seco? De manera que si en el Hijo de Dios vimos las señales de los clavos, sabemos que sufrió por nuestras transgresiones y fue llevado a la cruz a causa de nuestras maldades, ¿cuánto más nosotros, que somos injertados en el olivo que es natural y que nosotros somos silvestres, para también disfrutar de los beneficios de seguir al Señor? De manera que he titulado el tema de hoy: te costará todo. Y sabe, cuando nosotros escuchamos esta palabra nos incomoda: te costará todo. Porque la gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es: ¿qué tan importante es ser discípulo de Jesús? Tenemos que arrancar pensando cuán importante debería ser para nosotros ser discípulos del Señor, y qué tan importante es o debería ser para nosotros sencillamente el reino de Dios y su justicia. Me encanta cómo la Escritura habla sobre a qué compara Jesús el reino de los cielos, y lo compara con un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una de gran precio, vendió todo lo que tenía para comprar esta de gran precio. Pero también la compara con un hombre que, habiendo hallado en un campo un gran tesoro, vendió todo lo que poseía para comprar ese gran tesoro. La visión que debemos tener de Dios
y su reino y su justicia debería ser ese, que todas las cosas son pocas o insignificantes en comparación a la gloria que nos espera en la eternidad con el Señor. Y aunque esto pareciera una fantasía o una cosa de niños para algunos, la Escritura nos dice que el cielo y la tierra ha de pasar, pero su palabra no va a pasar. Por lo cual va a llegar el día en que grandes y chicos, ricos y pobres, jóvenes y ancianos estén ante la presencia del Dios Altísimo a entregar cuentas a Él, que es el creador de todas las cosas y que es el Rey de reyes, Dios de dioses y Señor de señores. Esta es una historia por lo demás interesante. ¿Quién no alabaría o quién no seguiría a un líder carismático? Cuando un líder habla la verdad y habla de ese conocimiento profundo, sin lugar a dudas las multitudes corren tras él. Y era el caso. Jesús iba a Jerusalén y él sabía que le esperaban tiempos difíciles, pues venía la Pascua y ya él sabía que habría de ser sacrificado, que habría de ser traicionado, que habría de ser abuchado por las multitudes que en ese momento le estaban siguiendo. La Biblia dice en nuestro pasaje que eran grandes multitudes. Y hemos de entender que todos los que la acompañaban no eran precisamente gente buena. Estaban aquellos que les criticaban, es decir, los fariseos y los escribas, que solamente iban tras Jesús para ver en qué falla le hallaban cuando hablaba. Estaban los verdaderos discípulos del Señor. Estaban los curiosos, que sencillamente querían ver los milagros del Señor, pero que no seguían a Jesús para convertirse en sus seguidores o en sus verdaderos discípulos. Y estaban aquellos que nosotros llamamos escépticos, que iban solamente por curiosidad y que les gusta mezclarse con las multitudes o estar asociados con movimientos grandes, pero que sencillamente no se comprometen con aquellos preceptos o aquellas leyes o aquellos decretos o aquellas cosas que forman parte de esa organización. Y aquí tenemos a Jesús caminando con grandes multitudes. Pero la Biblia refiere un hecho increíble, y es que Jesús se detiene en ese momento, se vuelve ante todos aquellos que estaban tras de él y les desafía con una declaración increíble. Él se vuelve a ellos y les dice: si alguno viene a mí. ¿Sabe? Y uno podría pensar que todos los que iban tras Jesús estaban viniendo a él para ser transformados, viniendo a él para experimentar algo que no habían experimentado hasta ese momento. Sin embargo, volvemos a recordar que no todos los que llaman a Jesús Señor heredarán el reino de los cielos. No todos aquellos que van a la iglesia son personas de buen corazón. Ni todos aquellos que predican el evangelio lo hacen con los motivos correctos. Jesús sabía que habrían de ellos de enfrentar en el futuro situaciones que sencillamente habrían de definir de qué lado de la ecuación iban a estar. Y Jesús comienza a decirle: si alguno viene a mí. Me gusta esta expresión de venir a él, porque ese sentido con el que el escritor hace esa declaración significa literalmente moverse hacia o hasta. El sentido escritural es convertirse o llegar a estar en un estado o condición. Es decir, si tú quieres ser como yo, le está diciendo Jesús, si ustedes quieren experimentar la gloria del Padre, si ustedes quieren gozar de la bendición y el favor del cielo, les voy a decir de qué se trata esto. Ellos, sorprendidos porque no esperaban de un líder que estaba arrastrando multitudes, una confrontación de esta magnitud. Y Jesús a continuación les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta expresión, no puede ser mi discípulo, se repite 3 veces en este texto.
3 veces, no puede ser mi discípulo. Si alguno no aborrece a su familia o a sus hermanos o seres queridos, no puede ser mi discípulo. Si no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? No nos va a alcanzar el tiempo para explicarle todas las implicaciones de esto. Pero concuerdan la mayoría de los exégetas bíblicos que el sentido escritural en el que Jesús se está refiriendo a aborrecer no es odiar, sino es amar menos. Lo usan como una, dicen los escritores, que es como una hipérbole, para poner y contrarrestar las dos lealtades que enfrenta cada persona en su diario vivir con el Señor. Y es que Dios no puede competir con ningún ser humano, con ningún afecto, con ninguna cosa de este mundo y aún con la propia vida de la persona. Jesús vino a la tierra a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y Él no puede esperar menos que le entreguemos totalmente nuestro corazón. Jesús no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él vino para cumplir a pie y juntilla todo lo que el Padre había determinado que Él dijera, que Él hablara, que Él hiciera, y lo hizo de esa manera. Y esa fue la razón por la cual Jesús fue hecho por nosotros sumo sacerdote y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor todas rodillas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué tan importante es ser discípulo de Jesús? Para muchos, ser discípulo de Jesús solamente está circunscrito a los que son líderes de la iglesia o aquellos que están en una posición importante dentro de las congregaciones. Sin embargo, Jesús se dirige a esta multitud diciéndole: ustedes, si vienen a mí, tienen que convertirse en discípulos, no solamente en seguidores. ¿Sabe? Porque una persona podría seguir a alguien sin sencillamente vivir lo que está diciendo ese líder. Hay gente que sigue ciertas corrientes, ciertas filosofías, y muchos de ellos desafortunadamente no practican lo que predican. Estamos en un tiempo donde todo es apariencia, donde la gente quiere aparentar lo que no es. Pero la Biblia dice que todo saldrá a la luz. Cada hombre y cada mujer debe demostrar con su testimonio el amor que siente por Dios, su lealtad al cielo y a las cosas de Dios. Y Jesús está diciendo en este pasaje que nos confronta, que nos desafía a que nunca nuestra lealtad a Dios se debe empañar por ser leal a nuestro papá o a nuestra mamá, a nuestros hermanos o a nuestra mujer o a nuestro esposo. ¿Sabe? Porque hay mucha gente que deja el camino de la fe porque sencillamente la oposición en su hogar, la oposición en medio de su familia, se levanta para entonces dividir ese corazón y convertirlo en enemigo de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: el que no es conmigo en realidad está en contra de mí. El que conmigo no recoge, realmente lo que ocurre es que está desparramando. De manera que no podemos pensar que en la fe del Hijo de Dios podemos tener un corazón dividido, la mitad para Dios y la mitad para nuestra familia, la mitad para el mundo y la mitad para nuestra propia carne o para las cosas de Dios o las cosas de la iglesia, como usted lo quiera decir. Este asunto de ser discípulo de Dios o ser discípulo de Jesús es tan importante que en el pasaje que estamos leyendo dice que cuando el discípulo deja de ser discípulo, deja de ser sal para convertirse en algo que ni sala, ni preserva, ni sirve para nada, sino que por el contrario dice es arrojada afuera, y en otro pasaje dice para ser pisoteada por los hombres. Eso nos da referencia a ese lugar de tormento, a ese lugar
donde van a estar eternamente separados de Dios todos aquellos que no abrazaron la fe del Hijo de Dios. Este asunto no solamente es de vida o muerte, sino que es un camino que nos está proponiendo el Señor, el camino del discipulado, que no es fácil. Quizás es una vida que está plagada o está llena de dificultades y conflictos. En Mateo capítulo 10, verso 34 al 36 dice la Escritura: no penséis que he venido a traer paz. No, he traído disensión, porque de aquí en adelante estará un hogar dividido, el padre contra los hijos contra los padres, y los enemigos de uno serán los de su propia casa. ¿Se imagina eso? Uno podría pensar, como dicen algunos grupos brasileños, pare de sufrir. No, ¿sabe? Si alguno quiere vivir piadosamente, dice la Escritura, va a padecer persecución. Jesús lo dijo también de otra forma. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Hoy se levantan los hombres malos y perversos para llamar a lo bueno malo, y a lo malo comienzan a llamar lo bueno, y se castiga, y se persigue, y se pena aquel que proclama la verdad del Evangelio. Aquellos que van en contra del aborto, aquellos que van en contra de la inmoralidad sexual, todos estos han sido atropellados y seguirán siendo atropellados. ¿Sabe por qué? Porque la verdad molesta, la verdad choca, la verdad es perseguida por las tinieblas. No es un camino fácil de seguir, pero es el camino correcto a seguir. En Mateo capítulo 7, verso 14, dice que este camino posee una puerta estrecha, es una puerta angosta, es un camino angosto, pero que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Por contraposición, el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, es una puerta ancha. Muchos entran por ella. ¿Sabe? No hay esfuerzo alguno en buscar o encontrar la perdición. Pero el ejercicio de la fe es un acto deliberado. Es decir, no quiero más pecar contra un Dios santo y maravilloso, que me ama, que envió a su Hijo y que su sangre me limpia de todo pecado. Hoy necesitamos saber que no se puede ser discípulo de Jesús y decir que vamos al castigo eterno. Por el contrario, si vivimos una vida que es contraria al discipulado de Dios, al discipulado de Jesús, esto no podría costar la eternidad. En Lucas capítulo 14, del 34 al 35, hablábamos de que ni para Dios le es útil un creyente que no es discípulo, ni para el mundo, no hay propósito. Y la gente, aunque le da valor a la vanidad, le da valor a las riquezas, le da valor a la belleza, estas cosas, escúchanlo bien, mi querido hermano y amigo, estas cosas terminarán tarde o temprano. La belleza se irá, las riquezas volarán, la salud faltará, la vida tarde o temprano acabará, y todos y cada uno de nosotros estaremos ante la presencia de Dios entregando cuenta acerca de lo bueno o malo que habremos hecho durante el tiempo que tuvimos en nuestra carne. ¿Cuánto nos costará ser discípulos de Jesús? Y el título de hoy es la respuesta a esta pregunta. Nos costará todo. Nos costará todo. Jesús le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, no ama menos a su familia, a sus relaciones, a sus hijos, a sus padres, si alguno no lo ama menos, no puede ser mi discípulo. Es decir, en otras palabras, usted no puede amar más a su esposa, más a su hija, más a su hijo, más a sus padres que a Dios, porque tarde o temprano su lealtad será probada. Y en el momento de la prueba, ¿a quién decidirá usted obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Jesús
va mucho más allá, diciendo que aún la propia vida de cada persona será el termómetro para medir cuál es la lealtad o el amor que se tiene a Dios. Porque hay muchos, como dice la Escritura, que amarán o granjearán toda su vida en esta tierra, pero la perderán para vida eterna. Pero aquel que entrega su vida por Jesús, aquel que camina para obedecer y agradar a Dios en todas las cosas, aunque pierda su vida en los placeres de este mundo, su vida será ganada por Dios y en la eternidad se escuchará una voz solemne, como el sonido de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, diciendo: bien, siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una palabra que todos esperamos escuchar en la eternidad. Pero Jesús dijo que hay que tomar su cruz, esa cruz que no es el esposo que le hace su vida imposible, no es la esposa que le hace su vida imposible, no es su mamá ni su suegra que está viviendo con usted. No estamos hablando de esa cruz, estamos hablando del significado que significa, o valga la redundancia, el significado de lo que es ser discípulo del Señor. Porque cuando usted comienza a vivir de acuerdo al plan de Dios para su vida, se levantarán tormentas en contra de usted que querrán sacarlo de la voluntad de Dios. Y es en ese momento donde usted tendrá que demostrar a quién usted es leal, qué tan comprometido usted estará con Dios. En ese momento su fe será probada, pero en ese momento también demostraremos que Dios está en primer lugar en nuestros corazones. Jesús habló también acerca de renunciar a todo lo que se posee, porque el que pone a Dios en primer lugar considera el resto de las cosas como secundarias. Pero al invertir esos valores y poner las cosas en primer lugar, Dios queda en segundo lugar, o es Dios secundario en la vida de esa persona. Recordemos esta historia de este joven rico que vino corriendo a Jesús, hincó su rodilla delante de él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, uno solo. Y entonces, ¿qué debo hacer?, le preguntó este joven. Los mandamientos: no hurtes, no mates, no da falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Señor, todo esto lo he guardado desde el principio. Jesús le amó y le dijo: solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, todo lo que posees, entrégalo, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. Dice la Escritura que este joven se levantó muy triste, le dio la espalda al Señor y siguió su camino, porque era riquísimo, porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe? Lo que le pasó a este joven es que no solamente poseía riquezas, sino que las riquezas lo poseían a él. Así hay gente en este mundo que le poseen el placer, están poseídos por la fama, están poseídos por el deseo de reconocimiento, están poseídos por los placeres de este mundo y no pueden seguir a Dios porque sencillamente son esclavos de sus propios apetitos, el propio deseo de estar en una posición en alto. Jesús dijo: renunciar a todo lo que se posee. ¿Sabe? Me gusta mucho la historia de Alejandro Magno, que él pidió que su ataúd los cargaran los doctores que le habían atendido, que sacaran su mano fuera del ataúd y que todo el dinero lo repartieran y lo tiraran en el camino, dando a entender con esto que aunque poseamos toda la ciencia a nuestro alcance, el día de la muerte es indetenible. Y no importa los mejores médicos que tengamos,
tarde o temprano enfrentaremos a la muerte. No los creyentes, porque el creyente no enfrentará a la muerte, sino que cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor, dormiremos para encontrarnos con el Señor. Pero también habló que sacaran sus manos fuera del lugar donde lo llevaran, para indicarle a todos que nada llevaban a la tumba, que ese dinero que lanzaban en el camino se iba a quedar allí. ¿Sabe? La gente con una torpeza que no tiene límites se aferra a las cosas de este mundo pensando que se la van a llevar hacia la otra vida. ¿Sabe? La Biblia dice que debemos hacer tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, y donde la orina no puede corromper nuestras riquezas. Que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Que debemos repartir aún a 30, 60 y a 100 por uno. Debemos repartir, ¿sabe para qué? Para hacer tesoros en el cielo. ¿Cuánto nos costará ser discípulos del Señor? Nos costará todo, ¿sabe? Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás es secundario en nuestra vida. Pero ¿sabe? Cuando decidimos abrazar a Dios, Dios honra a aquel que le honra. ¿Sabe? Cuando amamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, cumplimos no solamente el gran mandamiento, sino que comenzamos a vivir en armonía con nuestro Creador. Dios nos reviste de una gracia y de un favor sobrenatural. Dios abre camino en el desierto y río en la soledad. Dios nos llena con su favor y no hay arma forjada que se levante contra nosotros y que pueda prosperar, porque nuestra justicia Dios la levanta a nuestro favor. ¿Cuánto nos costará entonces ser discípulos del Señor? Pues te costará todo, me costará todo. ¿Sabe? La lealtad a nuestro propio ego tiene que ser derrumbada para nuestra lealtad elevarse hacia el Señor. Si somos capaces de renunciar a todo lo que poseemos, entonces comenzaremos a caminar en libertad, porque entonces ninguna cosa material nos poseerá. ¿Qué somos? ¿Seguidores o discípulos del Señor? Esa es una gran pregunta que debemos hacernos. Somos entonces seguidores o discípulos del Señor. Vuelvo a repetir, esto es una gran pregunta que debemos hacernos. Hoy necesitamos entender que la palabra clave para nosotros es renunciar. Renunciar a vivir la vida a nuestra manera y abrazar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La eternidad es inevitable y ser discípulo de Jesús no es fácil, por supuesto, pero es mejor ser discípulo del Señor que no serlo. Hoy necesitamos entender que caminar tomados de la mano del Señor nos costará todo, pero vale la pena. La Biblia nos dice que Él nos daría una paz sobrenatural, una paz que no tiene medida. Y en esa misma medida, y valga la redundancia, en la que nosotros podamos derramar nuestra vida delante de Dios, en esa misma medida Dios nos llenará de su eterna y gloriosa paz. Hoy el mundo pide y clama por una paz que no le puede dar este mismo mundo. Pero Jesús nos puede dar esa paz insondable que excede todo conocimiento. Hoy yo quiero invitarte a que te conviertas de seguidor a verdadero discípulo del Señor. Eso requiere crecimiento. Eso requiere que comiences a construir esa vida extraordinaria que Dios está esperando que tú inicies. Eso requiere una batalla como la del rey, una batalla que enfrente los grandes desafíos. Pero sabes, te tengo buenas noticias. La Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que lo que amamos a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Hoy yo quiero invitarte que allí donde estás, cierra tus ojos y que inclinando tu cabeza puedas hacer conmigo una oración de renuncia y una de entrega. Que hoy le des vuelta a todo tu universo y que a partir del día de hoy comiences a vivir como un verdadero discípulo del Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, vengo a ti, he escuchado tu voz y entiendo que ser discípulo me costará todo. Hoy te entrego mi familia, mi vida. Te entrego todas mis posesiones materiales y lo pongo al pie de la cruz. Hoy renuncio a vivir a mi manera para abrazar, vivir a tu manera. Hoy me despojo de mis emociones, de mi voluntad, de mis pensamientos y quiero vivir a partir del día de hoy de una manera correcta. Te doy gracias por esta oportunidad de darle vuelta a toda mi existencia y te doy gracias porque me has llamado a ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Amén. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira cada joven, cada mujer, cada niño, cada persona, Dios, cada hombre, cada anciano que pone su mano en su corazón, declarando en este acto de fe con esta manera de acercarse delante de ti, poniendo su mano en su corazón, Padre, que ellos hoy deciden convertirse en verdaderos discípulos tuyos. Padre, marca sus vidas en esta hora de una forma sobrenatural. Que se despierta en ellos el deseo de buscarte en oración, de buscarte en tu palabra y de servirte, Señor, en todo lugar. Que ellos se conviertan en sal y luz de las naciones y que donde lleguen, oh Dios, puedan transformar hogares, familias, ciudades, comunidades, sus países completos sean estremecidos por el poder que tú estás colocando en sus corazones. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús, declarando bendición y vida eterna. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos hasta esta hora. Y quiera el Señor Dios Todopoderoso que hasta una siguiente oportunidad a esta misma hora. Bendiciones. Y recuerda siempre compartir este enlace con tus familiares, amigos y vecinos. Hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.